Si tienes preguntas que no puedes contestar, dáselas a Cristo y Él te las responderá. Problemas siempre tendremos, no se pueden evitar. Como existen las montañas, Cristo es la verdad. Mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a una emisión más de nuestro ministerio. Nos esmeramos siempre para llevarle una palabra especial, un tiempo de edificación para usted y toda su familia. Deseamos que sea de bendición su programa Cristo es la respuesta. Comenzamos. Hemos estado pasando por una situación muy difícil a través de un virus que vino a amenazar a toda la humanidad y que se volvió una pandemia y que nos llevó al tiempo de confinamiento de varios meses. Y sin duda alguna también tenemos que decir, como mencionó el apóstol Pablo, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El cielo se encapotó sobre Tijuana, México. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Era una tormenta que venía desde el sur, originada en el Pacífico, y en pocas horas cayeron 120 milímetros de agua. El río Tijuana, por lo general tranquilo y de poca agua, se convirtió en un torrente arrollador. 12 personas murieron en el torrente. Un vecino dijo, llorando ante las cámaras de televisión, lo he perdido todo, mi casa, mis muebles, mi camión. El río se lo llevó todo. Amigo, terrible es la fuerza de un río que se desborda. Esto ocurre en ríos de valles estrechos, cuyas aguas nacen entre montañas. La lluvia que se descarga torrencialmente en el embudo de las montañas corre por el estrecho canal con fuerza arrolladora. Sobrepasando la capacidad del río, el agua se desborda e invade campos y terrenos y casas y pueblos, causando grandes desastres. La gente de Tijuana se valió de un recurso. Amarraron una cuerda larga a un lugar en la tierra firme y agarrándose de la otra punta, uno a uno se fueron salvando. Tijuana nunca olvidará esa amarga tragedia. La cuerda, amigo, fue la salvación para muchos en Tijuana, pero me pregunto yo, ¿qué cuerda hay para las tormentas de la vida?
El padre de familia, cuando todo va bien, es como un río manso que corre lentamente y da gusto vivir al lado de él. Pero si toma un par de tragos de más, ese alcohol se mete en su cerebro. Comienza a correr con la violencia de un río desbordado, causando estragos y destrucción y aún muerte. ¿Y de qué cuerda se agarra la sufriente esposa? El hijo, orgullo y esperanza de sus padres, comienza a faltar a la escuela. Llega muy tarde a la casa. Por momentos, sin motivo ni razón, se enloquece y golpea a cuantos están a su lado. Cuando por fin todo sale a la luz, se descubre que es drogadicto. Y cuando se quiere detener el mal, es ya un río violento que arrasa con todo lo que tiene por delante. ¿Y de qué cuerda se agarran los confundidos padres? ¿Habrá algún remedio contra el dominio del alcohol y de las drogas? ¿Habrá alguna cuerda que salve al que se hunde en el río de la desesperación? Amigos, sí la hay. Óigamelo. Es Jesucristo. Porque Jesús tiene el poder para dominar las fuerzas primitivas que bullen en el corazón del hombre. Él es potencia para salvación a todo aquel que cree. Él, mi amigo, es la cuerda salvadora. Búsquelo. Entréguele su vida. Él quiere y puede ser su Salvador. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entona, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, sea por siempre bendito. Amigo, Jesús te ama y te cambia. Haz lo que tú quieras, pero bien lejos de acá.
quiero que me respetes. ¿Sabes qué? Vete de la casa ya. Vete. Vete tú y no me ahorita, que me estoy aburrido. Quiero que me des el divorcio. Papá, encontramos la solución. Sí, hijo. Jesús nos ama y nos cambia. Jesús, Cristo es la respuesta. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿cómo saldremos de esta crisis? ¿Cómo Dios nos alimentará? ¿Cómo Dios tendrá cuidado de nosotros? Y quiero utilizar de ejemplo una escena en Primera de Reyes, capítulo 17. Es cuando Dios alimenta a Elías con un cuervo, con cuervos, o bien con una viuda que le da de comer. Es un capítulo extraordinario, maravilloso, pequeño, pero está lleno de detalles que nos van a llenar de fe y de ánimo. Número 1, Dios usa a Elías para detener el agua porque el pueblo se había apartado de Dios, se había vuelto idólatra en extremo. Y Dios siempre manda crisis para que nosotros volvamos nuestro corazón a Él y dependamos de Él. Él no ha cortado su mano, ni ha castigado nuestras vidas porque quiere hacernos sufrir. No, Dios está ahí para alimentarnos. Y en ese momento habla con Elías y le dice a Elías, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Aquí yo veo varios detalles. ¿Cómo es que los cuervos sabían que en la mañana y en la tarde había que llevarle pan y carne a Elías? La segunda pregunta es, ¿y de dónde sacaban el pan y la carne? ¿De dónde lo sacaban? ¿De qué cocina lo podían tomar? ¿Acaso no habremos comido carne y pan del cielo todos los días? ¿Acaso no seremos alimentados por cuervos? Es decir, por seres que jamás imaginamos que íbamos a ver que vendrían con ayuda. Dios puede traer provisión a su vida, a su familia, a través de una gestión del gobierno, a través del centro educativo, a través de la iglesia, a través de un vecino, a través de un familiar. Pero quiero decirle que si usted es alguien que ama a Dios, que le cree a Dios, en medio de la crisis seremos alimentados por cuervos, por personas que jamás imaginamos, por seres extraños. El cuervo no es agradable, el cuervo come carroña, el cuervo no es un ave elegante. ¿Qué tal un quetzal que venga a alimentarnos? Uno dice, wow, qué lujo. Pero no, Dios va a usar las maneras más extrañas. Pero la historia no termina ahí. Ahora, el verso 7 dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Y una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Es fascinante. Elías entiende que las cosas naturales ocurren. Si no llueve, el pequeño arroyo se seca. Él no reclamó, ¿y por qué se secó el arroyo? Y yo estoy aquí, me enviaste aquí y no me has dado agua. Me prometiste agua y el arroyo se secó. No se queje, no proteste. Usted va a agotarse emocionalmente si simplemente se queda en medio de la queja. Es un tiempo donde necesitamos contemplar la gloria de Dios. Es un tiempo donde necesitamos escuchar a Dios. Él cambia de estrategia como Él quiere. Y Él nos permite a nosotros ir a donde Él dice que hay alimento. Él ha ordenado a una viuda. ¿Se imagina? Una viuda, ¿por qué no una persona rica? ¿Por qué no una persona acomodada? No, Dios usa normalmente a quienes en medio de la necesidad suelen desprenderse de lo poco que tienen para compartir con los que no tienen. Elías llega,
la ve a la viuda entrando a Sarepta y le dice: dame agua. Ella se dirige para traerle agua y de repente Elías le dice: y dame pan. Ella lo mira y le dice: no tengo solamente para hacer un poco de pan para mi hijo y para mí y luego morir, se acaba. Se da cuenta, Dios había puesto el querer, pero ella no conocía los misterios, ella no conoce los detalles. El verso 13 dice: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Escuche bien, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Hay un tiempo, una forma, una manera, y cambian. Dios va a utilizar personas maravillosas, personas extrañas, personas que usted no imaginó. Vendrán a su casa, le tocarán la puerta, le llamarán, le enviarán un mensaje. Pero usted tiene que hacer lo que Dios le dijo. Número 1, estar atento a su voz, recibir una palabra de Él, donde Él nos dice: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro. Estoy seguro que miraremos milagros extraordinarios en estos días en nuestras casas. Dios multiplicará el pan, multiplicará el pescado, Dios multiplicará la carne, Dios multiplicará la provisión de Él para su vida. No faltará nada para el alimento de su familia. Enviará el profeta de Dios para dar una palabra de ánimo, pero yo quiero estimularle. Dios conoce nuestra necesidad. Es tiempo de volver a los regazos de nuestro Dios, de acercarnos a Él, de confesarnos delante de Él, de decirle: aquí estoy, te necesito, Señor. Y escucharemos su voz diciéndonos que va a ocurrir milagros en nuestra casa, que van a ocurrir milagros que harán que haya provisión. Por eso todos los días, cuando usted se levante y haya pan en la mesa y carne en la mesa, usted dé gracias a Dios porque lo que vivimos viene de la mano de Dios y de nadie más. Bendigo su vida, bendigo el aceite en su casa, bendigo la harina de donde usted hace el pan, bendigo la iniciativa que usted tiene. También me hago la pregunta si no seremos la viuda para otros en necesidad. Le animo en el nombre de Jesús a tener un corazón sensible para ser el cuervo y la viuda para alguien que tiene hambre. En el nombre de Jesús le bendigo y pido a Dios que Él le ayude a usted a continuar creyendo que en nuestra mesa no faltará nada. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Estaremos allá donde no hay desencantos, donde acaban las penas, el dolor y el quebranto, donde vibra la vida con su luz sin ocasos, donde la oscuridad no vendrá con su espanto. Estaremos allá para no separarnos, sin tener ansiedad ni sufrir el cansancio, donde todo será con ternura y encanto, donde Dios quitará de los ojos el llanto. Estaremos allá todo el tiempo
amor soberano, quien libró nuestras almas del temor despiadado, entregando su vida en la cruz del Calvario. Estaremos allá en su eterno regazo, libres de confusión y el dolor tan ingrato, donde nunca será nuestro ser estorbado por la cruel vanidad y el terrible pecado. Estaremos allá frente al Padre cantando todas las maravillas de su amor sacrosanto. Nadie nos detendrá de alabarlo y amarlo, porque Él nos llenará de su Espíritu Santo. Estaremos allá para siempre gozando del amor infinito y el calor de los santos que vivieron aquí, a Jesús proclamando, y que el hombre perdido por él fuera salvado, y que el hombre perdido por él fuera salvado. Momentos de reflexión y orientación bíblica para las necesidades de la familia actual son tuyos escuchando al programa Cristo es la Respuesta con el pastor Eleazar Leiva Izquierdo. Se presenta todos los domingos por la mañana. Escúchelo este domingo. Les invito a buscar en sus Biblias o a meditar en una porción de la palabra de Dios que se registra en 2 a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 11. Vamos a reflexionar en este día sobre sentencia de muerte. Ese es el mensaje para el día de hoy, sentencia de muerte. La palabra de Dios nos dice, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien también esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Sentencia de muerte.
La Nueva Traducción Viviente de las Escrituras, este pasaje que acabo de leer en la versión 60, también nos dice estas palabras: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros, entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Sin duda alguna, el sometimiento de Pablo a nuestro Señor Jesucristo y su servicio no lo eximió de los problemas, de las dificultades, de los tiempos de tormenta sobre su propia vida. Asia, cuando se menciona de Asia, Pablo se está refiriendo a la provincia romana, al occidente precisamente de Asia Menor, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Se desconoce dónde exactamente Pablo experimentó esa tribulación, pero quizás haya sido en Éfeso. Muy probablemente fue aquel disturbio incitado contra Pablo por Demetrio el platero, que se registra en Hechos capítulo 19. Pablo menciona sentencia de muerte. Pablo vuelve al tema de la muerte y la resurrección. Muchas veces en esta carta lo estuvo manifestando acerca del tema, pues, de la vida futura. Como se puede mirar en Corintios capítulo 2, versículo 16, igual en el capítulo 4, versículo 7, hasta el 14, como en el capítulo 5, versículo 1 al 10, y en el capítulo 13, el versículo 4. Aquí probablemente Pablo se refiere a la persecución que amenazaba su vida, en la cual enfrentó cuando predicaba el evangelio. Pero como Pablo confió en el Señor y los corintios oraron por él, Dios lo liberó. Debiéramos nosotros orar siempre los unos por los otros para que sean dadas gracias a Dios. Si muchas personas interceden, muchas darán gracias al Dios vivo y verdadero cuando Él responda. Hemos estado pasando por una situación muy difícil a través de un virus que vino a amenazar a toda la humanidad y que se volvió una pandemia y que nos llevó al tiempo de confinamiento de varios meses. Y sin duda alguna también tenemos que decir, como mencionó el apóstol Pablo, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ahora, ¿qué nos enseña la sentencia de muerte? ¿Qué aprendemos de ese tiempo de opresión, en ese tiempo cuando incluso se peligra al grado de perder la esperanza hasta de conservar la vida misma? Veremos en la palabra de Dios unas 4 cosas que son parte del aprendizaje en tiempos de pandemia. En primer lugar, número 1, fragilidad. La fragilidad nos enseña la transitoriedad humana.
Por eso es que la Escritura está revelando precisamente allí en la carta a los Corintios acerca de ese momento cuando el apóstol está reconociendo su fragilidad al mencionar: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá, fíjese, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Cuando el apóstol menciona más allá de nuestras fuerzas y perder la esperanza incluso de conservar la vida, se está poniendo de manifiesto la fragilidad humana, que es lo que debemos de aprender en tiempos también de pandemia. El ser humano se ha creído en una forma arrogante, en una forma egoísta, que todo lo puede, que todo lo sabe, que él puede salir adelante incluso sin Dios, cuando es una necedad pasar por alto la fragilidad humana que tenemos. El libro de los Salmos, la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Salmos se menciona precisamente el contraste entre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, es decir, la fragilidad humana. Señor, tú nos has sido refugio, dice el Salmo 90. Nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre, dice, hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño. Como la hierba, dice, que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Luego en el versículo 9 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Es importante aprender la fragilidad humana en medio de un tiempo tan adverso, en un tiempo de pandemia, en un tiempo tan difícil, cuando hay sentencia de muerte. Aprendamos la fragilidad humana. En el libro de Hechos, la Escritura también nos dice, en Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Espero que aprendamos que nuestra vida es frágil, porque como dijo el salmista, pronto pasan ese tiempo, esos años, la vida y la oportunidad de existencia que Dios nos da, pronto pasan y volamos. La segunda cosa que nos enseña la sentencia de muerte, le llamo número 2, rescate. Rescate. Después de que el apóstol está reconociendo su fragilidad humana, la Biblia también nos presenta allí en Corintios, en segunda carta a los Corintios, donde estamos meditando, allí en el capítulo 1, dice la Biblia: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y dice el 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esto significa entonces que hay un rescate, salvación divina. Ese rescate. Todo depende de Dios. Tomamos algunas medidas, algunas precauciones, pero no fueron ninguna de esas medidas las que nos salvaron, sino de verdad hay que entender que es la misericordia de Dios, el rescate.
de parte del Señor en su tiempo que Él nos permite. Y le debemos de dar siempre la gloria a Dios, porque Él es el autor de la salvación y Él es el que nos permite que nosotros aún continuemos con vida. La Escritura nos dice en 1 Timoteo, capítulo 2, el versículo 5 y 6, dice la Biblia: pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se lo debemos al rescate de Dios, a su misericordia mostrada hacia nuestras vidas. Es precisamente lo que nos ha librado y que en su misericordia, en su bondad, Él puede seguirnos también librando. Número 3, sentencia de muerte nos enseña en tercer lugar la intercesión, la oración cristiana, el orar los unos por los otros. Dice la Escritura en 2 Corintios 1, el versículo 11, Pablo le dijo a los hermanos de Corinto: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Sí, la intercesión. Cuán importante es interceder, cuán importante es orar los unos por los otros. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, desde el versículo 18, dice la Biblia que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el apóstol dijo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que es importante, pues, la oración, la intercesión, que es la oración cristiana, en todo tiempo. Y gracias damos a Dios por ese tiempo que se elevó de intercesión hacia nuestro Dios por la vida, por la gravedad, por la situación de algún ser querido, de algún conocido, de alguna persona incluso que no conocíamos, pero que requería también de nuestras oraciones. Ahora es la voluntad de Dios, es su soberanía, pero Él enseña a sus hijos a que aprendamos a clamarle, a pedirle, a llevar una vida de intercesión. Y también sentencia de muerte, en última reflexión en este pensamiento de este mensaje. En cuarto lugar, aprendemos gratitud. ¿Qué nos enseña la sentencia de muerte? Gratitud. Es el agradecimiento permanente hacia nuestro Dios. El apóstol Pablo dijo, después de mencionar que ellos podían cooperar a favor de cada uno de ellos por medio de la oración, él dijo: para que por muchas personas, en 2 Corintios 1:11, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que la gratitud, debemos de ser agradecidos con Dios. Este tiempo de confinamiento nos debe de llevar también a ser agradecidos con Dios, no para alejarnos, sino para mostrarle nuestra gratitud porque Él obró en favor de nuestras vidas. El libro de los Salmos, el Salmo capítulo 100, la Escritura nos menciona: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid, dice, a Jehová con alegría. Y luego dice: venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos
y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nos habla pues de un tiempo de agradecimiento, de entrar por las puertas en el lugar en donde vamos a ir a adorar al Señor, ser agradecidos y precisamente llevar nuestra acción de gracias reconociendo su soberanía, su provisión, su cuidado. Y por eso en Tesalonicenses, en la carta del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 16, dice en adelante: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que la sentencia de muerte que experimentó en su tiempo de adversidad el apóstol Pablo le llevó a una enseñanza práctica en su propia vida. Y esa misma sentencia de muerte que nosotros hemos vivido a causa de un virus, a causa de una pandemia a nivel global, nos debe de llevar también a acciones prácticas de aprendizaje en tiempos pues de pandemia. Número 1, recordemos, fragilidad humana. Número 2, rescate divino. Número 3, la intercesión, que es la oración cristiana. Y número 4, la gratitud, que es el agradecimiento permanente. Dios nos ayude pues a ser agradecidos con Él y a poder darle la honra y la gloria que solo Él merece. Te invito a decirle: Señor y Dios, reconozco mi condición, mi fragilidad humana y mi condición de pecador. Yo entiendo que solamente tú eres el único que nos ha sostenido y guardado. Me arrepiento de todos mis pecados e invito a Jesucristo, recibiéndolo como el Salvador y el Señor de mi vida. Suplico que tu Espíritu Santo me transforme en una nueva criatura. Gracias, Señor, porque la sentencia de muerte me ha dejado enseñanzas prácticas a mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Fiar en Cristo y
yo quiero mi precioso Salvador en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Escuche bien, Jesucristo es el Dios verdadero encarnado, el Rey de reyes y Señor de señores. Muchos hombres son eminentes, pero solo Jesucristo es prominente. Porque la preeminencia solo le pertenece a Jesús y Él tiene cualidades inigualables que la misma Escritura revela. El único Dios eterno que no tuvo principios ni tendrá tampoco final es el Dios eterno. Él es el único Jesucristo. A Él le pertenece todo lo que es la primacía, la superioridad, el número uno en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en la iglesia, en su obra, pero también en la sociedad. Él es el único por derecho de redención, de revelación, de creación, de eternidad, supremacía, resurrección y por mediación, porque es el único que nos ha reconciliado con Dios. Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Cristo es la Respuesta. Deseamos que haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde, amigo, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa, pero Cristo la cura. Gracias por haber estado con nosotros. Dios bendiga grandemente nuestras vidas. Hasta la próxima.